Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mis chismosos y chismosas favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, recargados de energía y listos para el salseo. Y si no, tranquilos. Aquí estamos para despejar la mente, reír un rato y por supuesto, para analizar a fondo esa jugosa trama que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Como ya vieron en el título, hoy nos sumergimos de cabeza en el drama, el misterio, la intriga, lo que nos mantiene enganchados. Y es que vamos a hablar de Serkan y Özge, sí, de ellos dos. Y lo más importante de ese secreto explosivo. ¿Qué fue lo que Serkan le reveló a Özge? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo reaccionó ella ante semejante bomba? Prepárense porque este viaje emocional va a ser de infarto. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero darle una calurosa bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Un abrazo gigante y muchísimas gracias por unirse a esta comunidad. Y a los que ya son parte de esta familia, 1.000.000 de gracias por su incondicional apoyo. Ustedes son lo máximo. Si aún no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Es completamente gratis. Solo tienen que presionar el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estamos al día con las últimas noticias, las tendencias más candentes y por supuesto todo el chisme que nos encanta. Así que suscríbanse ya mismo y únanse a la fiesta. No se van a arrepentir, se los aseguro. Y ahora sí, mis amores, a lo que vinimos. La historia de Serkan y Özge ha sido un auténtico huracán desde el principio. Sus vidas son un torbellino de emociones, con más giros que un guión de telenovela. Ya sabemos que han pasado por todo, amores, desamores, secretos, mentiras, traiciones, de todo. Pero este secreto que Serkan le reveló a Özge, madre mía. Es de esos que te dejan pensando días, que te obligan a cuestionar todo lo que creías saber. Es de esos secretos que pueden cambiarlo todo, que pueden romper una relación en 1000 pedazos o, al contrario, fortalecerla aún más. Es un tema que da para horas de debate. Para entender a fondo la situación, es crucial que retrocedamos un poco y analicemos el contexto. ¿Dónde estaban Serkan y Özge emocionalmente antes de la revelación? ¿Eran felices? ¿Estaban pasando por un momento complicado? ¿Había tensión en el aire? ¿Sentían que algo se avecinaba? Responder a estas preguntas es clave para entender la reacción de Özge, porque el estado de ánimo de ambos, la situación que estaban viviendo, influye directamente en cómo ella recibe la noticia y cómo la procesa. Imaginemos la escena. Serkan con esa mirada intensa que nos derrite a todos citando a Özge para confesarle algo y algo que aparentemente era tan importante que no podía esperar. ¿Dónde se encontraban? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Cómo era el ambiente? ¿Estaban solos, en un lugar romántico y tranquilo, o en medio de una multitud bulliciosa? ¿Estaban felices celebrando algo o en medio de una pelea, con el ambiente tenso y cargado de emociones negativas? Cada detalle importa, cada pequeño matiz es fundamental para armar el rompecabezas completo. ¿Y qué era este secreto explosivo? ¡Ay, amigos! No puedo revelarles exactamente de qué se trataba, pero les aseguro que es algo que sacude las bases de su relación. Es algo que tiene el potencial de destruirlo todo. O por el contrario, de unirlos aún más, fortaleciendo su vínculo y haciendo que superen juntos cualquier obstáculo. Es un tema que genera muchas especulaciones y controversias. Podría ser una infidelidad, una mentira del pasado, una traición a la confianza, las posibilidades son infinitas. Lo importante es que es un secreto que cambia las reglas del juego, un secreto que pondrá a prueba su amor, su amistad, su relación en general. Ahora sí, llegamos al momento más esperado, la reacción de Özge. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. ¿Cómo reaccionó ella ante la impactante revelación de Serkan? ¿Se quedó en shock, sin poder decir nada, con el corazón latiendo a 1000 por hora? ¿Lloró desconsoladamente sintiendo que el mundo se le venía encima? ¿Gritó, descargando toda su furia y frustración? ¿Lo enfrentó directamente exigiendo explicaciones y respuestas? ¿Se mostró comprensiva, tratando de entender la situación, buscando una solución? ¿Se enfureció sintiendo que había sido engañada y traicionada? Las posibilidades son infinitas y la verdad es que la reacción de Özge fue compleja.
No fue una reacción simple, predecible o unidimensional. No fue un simple "oh, no", ni tampoco un "ya me lo esperaba". Fue una mezcla de emociones, un torbellino interno, una tormenta de sentimientos que la arrasaron por completo. Fue un huracán emocional. Primero, probablemente hubo sorpresa. Una sorpresa genuina, de esas que te dejan sin aliento, que te paralizan por un momento. La información que Serkan le transmitió era algo que ella, probablemente, no esperaba. Algo que la tomó desprevenida, que la sacudió por completo. Un balde de agua fría en un momento que quizás era de felicidad o tranquilidad. La sorpresa es la primera reacción ante algo inesperado, algo que rompe con la rutina o con las expectativas. Y en este caso la sorpresa fue, sin duda, el detonante de una serie de emociones mucho más profundas. Luego seguramente vino la incredulidad. Esa sensación de no poder creer lo que estaba escuchando, de no querer aceptar la realidad. ¿Era verdad? ¿Realmente estaba sucediendo? ¿Serkan le estaba diciendo esto? ¿Era una broma de mal gusto? ¿Un malentendido? ¿Por qué? ¿Cómo? Todas esas preguntas como un enjambre de abejas invadieron su mente, nublando su juicio y dificultando el análisis de la situación. La incredulidad es una defensa natural ante algo que nos resulta difícil de asimilar, algo que desafía nuestras creencias o nuestra percepción de la realidad. Después, es muy probable que sintiera enojo. Sí, hubo enojo. Una justa furia, tal vez. Por la mentira, por el engaño, por la traición. Depende del secreto, claro está. El enojo que cualquier persona sentiría al ser expuesta a una revelación de este tipo, que atenta contra la confianza y la lealtad. El enojo es una emoción poderosa que surge cuando nos sentimos lastimados, humillados o traicionados. Es una forma de expresar nuestra frustración, de marcar límites y de defender nuestra integridad. Y en este caso, el enojo de Ozge es comprensible, justificable. Pero también hubo tristeza. Mucha tristeza. Dolor. Lágrimas. La decepción de ver cómo se derrumbaba algo en lo que creía, en lo que había confiado, en lo que había depositado su corazón y su esperanza. La desilusión de ver que la persona que amaba, o que apreciaba, o en la que confiaba ciegamente, le había ocultado algo tan importante. La tristeza es una emoción profunda y dolorosa que surge cuando perdemos algo valioso, cuando nos sentimos solos, vulnerables o desamparados. Y en este caso, la tristeza de Ozge es inevitable, comprensible. Y finalmente la comprensión. ¿Perdón? Depende de la gravedad del secreto, de la relación entre Serkan y Ozge, de la situación en general. Quizás en medio de toda esa tormenta de emociones, Ozge encontró la capacidad de entender, de empatizar, de perdonar. De comprender las motivaciones de Serkan, de ponerse en su lugar, de ver más allá de la superficie. O quizás no. Quizás el daño fue demasiado profundo, la traición demasiado grande, la herida demasiado abierta. Es importante recordar que las reacciones de las personas son personales, únicas e irrepetibles. Cada persona reacciona de forma diferente ante las circunstancias, dependiendo de su personalidad, de sus experiencias, de sus miedos, de sus esperanzas y de sus propios valores. No hay una respuesta correcta o incorrecta, no hay una reacción universal. Por eso, analizar la reacción de Ozge es tan interesante porque nos permite entenderla mejor, nos permite conectar con ella, nos permite meternos en sus zapatos y sentir lo que ella siente. ¿Qué hizo Ozge después de esta impactante revelación? ¿Cómo manejó la situación? ¿Tomó alguna decisión importante? ¿Esta noticia cambió el rumbo de su vida, de sus sueños, de sus planes? ¿Afectó su relación con Serkan, destruyéndola por completo o fortaleciéndola aún más? Estas son preguntas que quedan en el aire, preguntas que nos invitan a seguir analizando, a seguir pensando, a seguir debatiendo. Y por supuesto a seguir atentos a los próximos capítulos de esta apasionante historia. La verdad es que la historia de Serkan y Ozge es una montaña rusa de emociones, y este secreto es solo un escalón más en su viaje. La intriga está servida, la emoción está garantizada y el chisme nunca falta, mis amores. Bueno, mis queridos y queridas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, esta reflexión sobre lo que pasó entre Serkan y Ozge. Hemos explorado la revelación del secreto, la reacción de Ozge y hemos analizado los posibles escenarios que se abren a partir de este punto.
Hemos desmenuzado cada emoción, cada matiz, cada posible reacción. Hemos intentado, en la medida de lo posible, ponernos en el lugar de Ozge y sentir lo que ella sintió. Recuerden que este es solo un punto de vista. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que contenía ese secreto? ¿Qué creen que causó tanto revuelo? ¿Cómo creen que debería reaccionar Ozge? ¿Creen que su relación puede sobrevivir a esto? ¿O que están destinados a tomar caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. No se queden con nada. Compartan sus pensamientos, sus ideas, sus emociones. La conversación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de irnos, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme, mucho más drama y muchas más sorpresas esperándolos. Además, recuerden que sus likes, sus comentarios y sus suscripciones me ayudan a crecer, a mejorar y a seguir creando contenido que les guste. Así que por favor, no se olviden de apoyarme. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo con más chisme, más drama y más análisis. Un abrazo enorme y hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, cuídense mucho y no se crean todo lo que ven. Hasta luego.